Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta clase vamos a hablar sobre lo que es la placa Raspberry Pi y algunas aplicaciones que se le pueden dar. Y además de eso vamos a ver algunos tipos de sensores, los sensores inteligentes y el protocolo Zigbee, que es un sistema de comunicaciones. Creo que también vamos a hablar de los tipos de Bluetooth. Entonces, vamos a ver, o si no son los tipos de Bluetooth, pueden ser los tipos de Wi-Fi que ofrece la empresa de Microchip. Pero antes, quiero hacer unas recomendaciones. La próxima semana, que es el 26 de mayo, es la segunda parcial. Y en un apartado dentro de esta semana, si se fijan después en la plataforma, van a encontrar los materiales que les van a servir para estudiar. Entonces, les facilito ahí los materiales que van a necesitar para el examen parcial de la próxima semana. Entonces, la próxima semana es el examen parcial y dentro de esta semana les facilito los materiales para que puedan estudiar en base a esos materiales. Otra cosa, creé un grupo de WhatsApp que está arriba donde se conecta el Big Blue Button, en esa misma área, para que vayan ingresando, porque después de la segunda parcial vamos a planificar fechas para poder tener clases prácticas dentro de la universidad. Entonces, para que vayamos también viendo esa parte. Entonces, con eso vamos a ir cumpliendo. Claro, dentro de la plataforma hay trabajos prácticos y algunos de los trabajos prácticos probablemente vamos a dejar para que se desarrolle en clases. Entonces vamos a modificar, pero siempre yo voy a tratar de incluir información dentro de la plataforma para que se pueda complementar con esas informaciones. Entonces quiero planificar eso. Bueno, entonces y pueden seguir completando sus trabajos prácticos. Tienen todavía ahí tiempo para poder desarrollar sus trabajos prácticos que pueden colocar en la plataforma. Entonces, eh, van a tener 10 puntos en juego, que son los trabajos prácticos, y 10 puntos en juego que se corresponde al examen mismo. Entonces, para tener 20 puntos. Entonces, cualquier cosa, o me pueden escribir en el WhatsApp, o pueden escribir aquí en la plataforma, eh, o me pueden escribir al correo, no importa. Se pueden comunicar conmigo si tienen alguna dificultad dentro de la plataforma o para poder desarrollar los trabajos prácticos o sobre los materiales que les dejo para el examen. Entonces, si tienen alguna duda, pueden comunicarse conmigo sin problema. Ok, vamos a empezar entonces la clase porque es un poco extensa. Esta clase de Raspberry le voy a hacer de forma teórica y después en otras semanas entonces vamos a ver de forma práctica. Bueno, ¿qué es una placa de Raspberry? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una placa de Raspberry? Y bueno, Raspberry es una pequeña computadora. Entonces, tiene un procesador, y otros componentes que como podrán ver. Bueno, entonces Raspberry es una mini computadora que no tiene un micro controlador, sino más bien tiene un procesador, un microprocesador. Y esta es la versión 1 hasta ahora, que creo que es la versión 4.5 por ahí o 4. Entonces estamos avanzando bastante. Y hoy en día es una computadora bastante potente. Entonces, como dice ahí, tiene pines digitales, tiene tarjeta de red, salidas PWM y más. Entonces, tiene un SoC VSM de 4 núcleos de Cortex. Entonces, tiene pines de entrada, salida, 40 pines. Tiene conectores al display, si es que quieren colocarle un display. Tiene salida HDMI,
tiene un conector para conectarle una cámara, tienen puerto Ethernet, USB y hoy en día tienen Bluetooth, Wi-Fi incluido en la misma placa, entonces no requieren otra placa adicional para poder trabajar con él. Bueno, ¿qué es el Raspberry Pi? Es un ordenador de una placa reducida o placa única que es de bajo costo, desarrollado en el Reino Unido por la Fundación, que es una organización llamada Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de las ciencias de la computación en las escuelas. Entonces, nació como un proyecto de masificación de las computadoras para llegar a más gente y especialmente para abarcar en las escuelas y otros centros, ya que es una placa bastante sencilla. Pero se lo usa mucho en aplicaciones como la que estamos acostumbrados al tema del Arduino, ya que tiene estos pines de entrada y salida, pero la diferencia es que son solo pines digitales y no analógicos. Y tiene el gran poder de que es una mini computadora. Tiene cargada en una SD card, viene su sistema operativo. Y básicamente tiene una RAM reducida en los primeros modelos. Ahora se está aumentando eso. Hoy en día su procesador se calienta mucho, evidentemente porque la cantidad de procesos en ejecuciones paralelas que tiene es mayor. Entonces se le agregaron disipadores. Disipadores suelen tener disipadores, uno cuando lo compra tiene disipadores y muchas personas inclusive le agarran y le colocan cooler para refrigerar su microcontrolador, su microprocesador quiero decir. Una de las preguntas del trabajo práctico es ¿qué es una tarjeta Raspberry Pi? Es una mini computadora. Y otra pregunta es si tiene procesador o microcontrolador. Y tiene procesador. Y tiene un montón de periféricos que se puede utilizar. Bueno, entonces tienen tarjeta de video, tiene modos para hacer overclocking a la placa. Entonces pueden aumentar su velocidad. Tiene tarjeta SD para poder almacenar los programas. Entonces ahí tiene eso. Entonces soporta toda esa capacidad. Básicamente su arquitectura es ARM y generalmente más se le instala sistema operativo en Linux. Hay como, al menos de lo que yo conozco, hay como 27 distribuciones, de hecho hay más. Y de las 27, cada una de ellas tienen diferentes aplicaciones. Algunas son exclusivamente para robótica, otros son para RetroPie, que son juegos retros. Otros son, así como hoy en día existen los TV Box o los Smart TVs, también con el programa de Kodi o otros programas. Básicamente son estaciones para poder ver televisión. Están bien robustas para eso. Y tienen diferentes sistemas operativos lindos, inclusive hay versiones para Windows o Android. Android para Windows. Entonces soporta todo eso. En cuanto a los lenguajes, es bastante extenso ya que soporta en Linux, entonces soporta unos cuantos tipos de lenguajes. Inclusive hay para personas que no conozcan mucho de programación, herramientas en formato gráfico. Bueno, así
La versión más utilizada de la Linux es una derivada de Debian que se denomina Raspbian. Entonces, esa es la versión de Linux que más se utiliza dentro de esta placa. Este es el modelo del Raspberry 2. A partir del Raspberry 2 fue avanzando bastante y aquí ya se puede ver cómo tiene 4 puertos USB. Bueno, y entonces aquí uno conecta su monitor al HDMI y después conecta su red aquí y a estos puertos conozca sus periféricos, ratón, mouse o cualquier otro. Y de este lado de abajo, está la placa SD. Entonces, en una SD, que es lo mismo que tenemos en un pendrive, o lo mismo que tenemos en, en un celular, ahí está cargado su programa. Entonces, se traslada desde ahí para que pueda funcionar. Hoy en día inclusive ya hay versiones que tienen disco duro, entonces hay proveedores que inclusive ya venden disco duro para conectarlo a Raspberry. Y un montón de accesorios que se le pueden ir acomodando a esta placa. Y como les dije, hoy en día tiene Bluetooth y tiene Wi-Fi estas placas. Entonces se conecta también a Internet. Y para los que son amantes del Maker, que es hacer proyectos, entonces, que por eso básicamente es muy útil esta placa. Se lo puede usar como domótica, por ejemplo. Entonces, son estos pines de entrada-salida digital. Muy aptos para programarlos, para colocarles una web server. Y ustedes desde su celular pueden prender y apagar estos pines. Y estos lo conectan a relés de estado sólido o en lo que son electromagnéticos y pueden prender y apagar luces, ventiladores, aire. Entonces aquí es una consola ¿de qué? De domótica. Entonces puede ser domótica o otras aplicaciones o juegos, lo que sea, o de vídeo, dependiendo de qué uso se les pueda dar a esta placa. O hay gente que solamente usa para aprovechar su capacidad de web server, que es un servidor para internet, y hay otros que usan para aprovechar su capacidad de, de Linux mismo y poder utilizar como un mini ordenador de Linux. Bueno, entonces aquí dice que la Raspberry Pi utiliza el procesador Broadcom de ARM de Cortex A7 con 4 núcleos y 1 GB de RAM. Eso era en este modelo, evidentemente con el tiempo fue creciendo. Entonces aquí está un poco la lista de los componentes que tiene. También tiene salida de audio, si quieren escuchar música o películas, entonces pueden colocar ahí. Tiene 40 pines de entrada salida, que es lo que les estuve comentando. Tiene tarjeta de micro SD, que es donde está el sistema operativo cargado. Tiene salida de vídeo y etcétera, de las cosas que tiene. Algunos proyectos que se pueden hacer con este es este proyecto de OpenDomo. OpenDomo es básicamente, como dice su nombre, Open, entonces es una domótica libre. Y aquí se le han juntado varias empresas, tanto de desarrollo de hardware, de software, que han trabajado para la producción. Entonces hay equipos, hay sistemas integrados. Además, también se lo puede tener en la versión de Raspberry Pi. Y dice acá es uno de los proyectos de domótica libre con soporte de varias empresas de hardware y software y productores independientes. Se lo encuentra en varios tipos de equipos, incluyendo nuestra Raspberry Pi. Aquí le mostramos la interfaz de OpenDomo. Su soporte en calidad de presentación es baja, aunque su soporte hardware es bueno. Ok, esta es la interfaz de esa aplicación, pero acompañada de este también hay hardware. Entonces aquí tienen y hay productos que se le pueden incluir parte del OpenDomo. Y acá tienen productos
que son también hardware que se conectan a OpenDOM, entonces por Wi-Fi o por celulares, son parte de esos proyectos. Entonces, se puede monitorear el consumo eléctrico en los sistemas de control inteligente, gestión global de instalaciones. ¿Okay? Todo eso se puede hacer con OpenDOM. Además de tener proyectos de domótica, entonces también podemos tener integrados otros sistemas de comunicaciones y otras aplicaciones que se utilicen. Entonces aquí tenemos el protocolo Zigbee, sistemas Wi-Fi, sistemas MiWi, que es parecido al Wi-Fi pero más reducido, sistemas Wi-Fi embebidos, sistemas de Bluetooth, sistemas cableados. Esto estamos hablando con el tema de las redes que se le puede aplicar. Entonces son todas esas cosas que se le pueden brindar. Además de eso se pueden hacer sistemas de web server, como ya estuve diciendo, y puede también funcionar como un transmisor de Wi-Fi que puede estar configurado en modo AP o modo infraestructura. Entonces también pueden funcionar de repente como un mini router. También se le puede instalar sistemas de comunicación LoRa, que hoy en día se usa mucho el LoRaWAN, y otros sistemas de radiofrecuencia sin procesar, que sería por ejemplo la FM, la AM o la onda media, que se pueden incorporar a estos sistemas. En el caso de los protocolos y los sistemas de comunicaciones, como estaba ahí, está el Zigbee, MiWi, Wi-Fi y todas estas, las que al menos las que son de microchip, utilizan el protocolo que se llama Robin Network. Y Robin Network es un protocolo que tiene ese nombre de Robin Network porque la empresa que se llamaba Robin Network fue la que diseñó estos dispositivos que están aquí. Entonces ellos fueron los creadores de esto. Y Microchip compra la licencia para la producción casi exclusiva de sus dispositivos que incorporan la tecnología de Robin Network. ¿Cuál es la ventaja de Robin Network? La ventaja de Robin Network es que puede tener dos modos de funcionamiento. Un modo de funcionamiento tipo RAM, entonces ejecuta el sistema de comunicaciones, ya sea Wi-Fi o Zigbee o otro, o Bluetooth o lo que sea. Pero aparte de eso, se puede parar el funcionamiento de ese proceso de enviar señales, y por intermedio de comunicaciones de terminal uno configura ese dispositivo. Entonces ahí se asocia a una red, se convierte en un retransmisor de red y otras características. Para instalar en Windows, para instalar en Windows, básicamente se necesita un pequeño programa que va a leer o va a escribir en la tarjeta SD. Hay varios. En este caso yo les muestro uno que es el Win32 Digimayer y lo van a bajar lo pueden bajar de esta dirección, y es el que posibilita instalar el sistema operativo. Esto es el programa que carga y descarga, entonces es el que hace la comunicación desde la computadora hasta su tarjeta SD. Eso es lo que hace eso. Y después tienen que bajar el sistema operativo, y eso está en esta dirección: http www.raspberrypi.org/download, y está en la lista completa de los sistemas operativos que pueden bajar. Yo les muestro el Digimayer acá en la imagen, pero hoy en día se usa mucho también un programa que es mucho más fácil de usar, que se denomina, voy a fijar un poco que tengo acá en la computadora, Raspberry Pi Imager, así se llama. Y la ventaja de este Raspberry Pi Imager es que antes de instalar el sistema operativo en la versión Raspbian, solamente en esa, te permite, inclusive si te vas a conectar a
a un Wi-Fi, entonces que configure ya el acceso a ese Wi-Fi. Entonces es mucho más, las primeras partes de la configuración que se utiliza, entonces ya se hace en la tarjeta, se graba eso y no hace falta que yo entre en el sistema operativo en hacer y yo ya puedo por línea de comandos desde mi Windows acceder entonces por un programa de terminal o por un programa de emulación de terminal ya puedo entrar a trabajar en la Raspberry. O si no, ¿qué tengo que hacer? O si no, tengo que conseguir un ratón, un teclado y qué más. Y una pantalla para poder tener una computadora en la Raspberry. Pero al final la Raspberry es más fácil manejarlo desde Wi-Fi. Entonces, para eso, hoy en día existen los programas como les dije que es el Raspberry Pi Imager. Y acá lo que les estoy mostrando es esta otra herramienta que hace lo mismo, pero tengo que ingresar después en el sistema operativo. Les voy a mostrar después. Entonces, yo bajo mi sistema operativo con el Imager, cargo, acá está la instalación de ese programa, del Imager, instalo todo eso y una vez instalado, busco la imagen que es IMG del sistema operativo, que yo bajé también, y le transfiero con write a la tarjeta SD. Yo transfiero desde mi computadora la tarjeta SD, luego quito, una vez cumplido eso, quito todo eso y ya puedo encender mi Raspberry Pi. Eso es el proceso de instalación del sistema operativo. Bueno, y uno de los primeros pasos que tengo que hacer es entrar en la configuración, que es básicamente en la Raspbian. Entonces aquí son las configuraciones iniciales. Estas configuraciones iniciales es lo que les dije que en el Digimaster ya se puede hacer en el mismo sistema operativo Windows y no hace falta ya entrar después aquí. Pero si lo hago con otra herramienta tengo que entrar aquí y hacer eso. Entonces se escribe en la línea de comandos raspi config y les va a aparecer esta pantalla. Eso puedo mostrarles en otra clase. Cómo se entra acá y se configura todo eso. Después puedo configurar, es como si fuera que ustedes van a instalar de vuelta el sistema operativo, van a colocar qué tipo de teclado quieren, si quieren habilitar o no en algunas características. Entonces ven aquí todas las características que se pueden habilitar o no. Si quieren habilitar el SSH para que cualquier persona se pueda autenticar y entrar dentro del sistema operativo para poder utilizar. Bueno, y eso. Entonces, tienen ahí todo el sistema operativo para poder usar. Luego, otra cosa que se suele hacer es instalar este SSH si es que no tiene instalado para poder trabajar ahí. Y además de eso, hoy en día ya tiene, a ver si me tomo un tiempo, un ratito, para ver cuál es. Hoy en día ustedes pueden comunicarse de forma remota ahí y tienen el BNC Viewer o el BNC. La Raspberry Pi ya tiene un servidor de BNC. Acá yo voy a instalar en mi computadora, voy a instalar un cliente de BNC y por BNC voy a entrar como si fuera un TeamViewer o como un AnyDesktop y poder navegar dentro de la Raspberry. Entonces ustedes pueden trabajar desde su computadora como si fuera que están en la Raspberry. O si solamente quieren línea de comandos, entonces un programa de shell que puede ser cualquier programa que nos permita trabajar, y por eso es que necesitan instalar ese SSH si no tienen instalado para poder trabajar en su computadora con él. Pero es más recomendable hoy en día trabajar en modo gráfico, entonces utilizar el BNC. Y aquí le pide que instalen el BNC y después último que se necesita es, aquí está funcionando por DHCP, entonces nosotros cuando ingresamos dentro de la red, básicamente nuestro router está asignando una IP a la Raspberry por su Wi-Fi o por la tarjeta red que está entrando.
Si ustedes quieren asegurarse de tener una IP única, que es lo más recomendable, entonces van a escribir este comando sudo nano /etc /network /interface, y etc /network son los directorios y interface es el archivo donde están las configuraciones, o donde hay que cargar las configuraciones de la IP que nosotros queremos asignarle. Entonces vamos a asignarle una IP fija a nuestra Raspberry, y eso hacemos con esto. Y Nano es un editor de texto básico que nos permite básicamente poder editar esto y configurar esa red. Entonces acá le damos, por ejemplo, la dirección de internet, que es 192.168. Y vamos ahí colocando el address, el netmask y el gateway. Esas son cosas que colocamos. 255.55.55.0. Y nuestro gateway, que es el del router, entonces 192.168.0.1. Entonces ahí va. Ahí. Es nuestra salida. Bueno, entonces en interface configuramos y modificamos todos esos valores. Acá tienen en más detalle cómo pueden configurar eso. Entonces ponen eFace 0, que es básicamente la tarjeta de Ethernet, y net, y que va a ser estático, y le dan esta dirección. O las que están configuradas a su Wi-Fi, entonces le dan un valor para que esté dentro del rango de las redes de ese router, y configuran de esta forma. A partir de ahí ya tienen todo configurado, como ven ahí, y ya tenemos configurado la red. Entonces y el programa SSH cliente que más se usa es el PuTTY. Entonces desde Windows podemos entrar a la Raspberry en línea de comandos con PuTTY. Entonces es como si fuera una línea de comandos de Windows o de Linux, donde podamos escribir. Esta es la pantalla de PuTTY. Acá colocamos la IP y su puerto, y después vamos a la pantalla siguiente, vamos a configurar eso. Si quiero que recuerde, ya que nosotros tenemos una IP fija, entonces anotamos esa IP y guardamos nuestro PuTTY para poder utilizarlo después. Y bueno, y ahí tienen eso. Generalmente en la instalación el usuario base es el PI, que es el Raspberry Pi. Entonces Pi es el usuario y la clave puede ser 1, 2, 3, 4. Pero esto ustedes pueden, dentro de la instalación, ustedes pueden cambiar sin problema. Les conviene colocar la clave que ustedes quieran. Y otra recomendación es que instalen este programa, que es sudo apt-medio get install xrpd, y este sirve para que desde Windows, sin tener VNC, puedan con el remote desktop, con el escritorio remoto, entrar. El RPD es un protocolo de comunicación de Windows para ver otra terminal de Windows, otra computadora de Windows. Y bueno, entonces aquí también instalan para que ustedes puedan trabajar en su Windows. Es otra versión para no usar VNC. Entonces pueden comunicarse de tres formas: por VNC, por un protocolo de RPD, o bien por VNC, RPD, y cuál es el que falta, el SSH. Bueno, entonces ahí tienen los tres. Bueno, y acá hablamos un poco de los protocolos. Uno de los protocolos más utilizados hoy en día en el tema de transmisión de información de sensores es el Zigbee, y otro hoy en día también es el LoRa. Entonces se lo utiliza para muchas cosas. Especialmente se creó para redes de sensores inteligentes, y para el tema de domótica y para el tema de Internet de las cosas. Y acá tienen más o menos cómo hace.
aquí no se puede enviar datos muy grandes, sino solamente datos pequeños como informaciones de sensores. Por ejemplo, sensor de temperatura, prendido o apagado de equipo. Solo esas informaciones básicas que se pueden enviar. Están dentro del grupo de señales que corresponden a los sensores inteligentes. Entonces, hay un apartado especial dentro de esto que es sensor inteligente y que básicamente es el mismo sensor, pero tiene sistemas de comunicaciones y también tiene sistemas de autoajuste de las señales. Entonces, cuando ustedes van a medir temperatura, entonces hacen un testeo de las temperaturas y calibran. Entonces, tiene un sistema de autocalibre los sistemas inteligentes. Bueno, y hoy en día muchos de los sensores se conectan a Internet, así como el protocolo LoRa se conecta a Internet. Esto voy a ir pasando rápido porque ya es una información adicional. Entonces, estos son algunas imágenes de algunos sensores inteligentes, de algunas definiciones que básicamente están dentro del protocolo de... hay varios protocolos que nos permiten definir qué es un sensor inteligente. Algunos es del IEEE y el IEEE tienen este modelo que ven acá, STIN, NCAP y TEPS, y esto conforma un sensor inteligente, que son diferentes etapas dentro de estos sensores, y lo que quieren hacer es básicamente que un sensor sea plug and play. Vos enchufás y ya está funcionando, ya está configurado, y que tenga, como les dije, estos sensores inteligentes que tengan esa capacidad de poder autocalibrarse, y con el NCAP que tenga capacidad de transmitirse en Internet. Entonces, son sensores que tienen capacidad de red, como ven aquí. Bueno, y esto viaja en un protocolo que es exclusivamente del IEEE, que es el 1451.01, así como existen protocolos que son correspondientes al del Wi-Fi. Entonces, también hay protocolos que son correspondientes a estos sistemas de transmisión de sensores. Y acá ven esa arquitectura del 1451, de cómo funciona esa parte. Bueno, esta es una información adicional, y esta otra sí les voy a explicar un poco más, que es el protocolo Zigbee. Entonces, uno es el tema de los sensores, ¿está bien? Y Zigbee es un sistema de comunicación de bajo consumo de energía y de mediana, corta y casi en algunos modelos de alta distancia, pero está muy reducida eso. Entonces es de media distancia, vamos a decir, entonces, este protocolo. Y le llaman Zigbee por el tema de las abejas, básicamente porque ven acá varios nodos y se conectan estos nodos como ven ahí en el dibujo. Entonces hay una alianza Zigbee que es la que marca todo el trabajo que hacen eso. Entonces hay varios fabricantes de hardware, varios fabricantes de software, y todos tienen que cumplir lo que dice la alianza Zigbee, que es el marco teórico más o menos de este protocolo, y está dentro del protocolo de IEEE, que es el 802.15.4. Entonces, el 802.11 es para la red Wi-Fi y el 802.15 es para redes PAM, ¿verdad? Que es básicamente las mismas que se usan en el Bluetooth, que son para corta distancia. Entonces son de Personal Area Network, ese es el nombre de PAM, y están dentro de ese grupo. O sea que el IEEE es el que creó estos protocolos, y muchos de los fabricantes entran dentro de este rango. Entonces está aquí en el 802.15.4. Están dentro de esta norma, dentro de esta categoría, y son de las de Personal Area Network. Las de Bluetooth son también de Personal Area Network. Entonces, para que se puedan tener una idea, ustedes no tienen una gran distancia para comunicación Bluetooth.
Entonces está ese mismo rango. Solamente que eh, algunos fabricantes que hicieron aumentaron la distancia de estos protocolos Zigbee. Eso es lo que pasó. Entonces, hay algunos que son de distancia media y de distancia un poco de larga distancia. Entonces, rompieron un poco con lo que venía dentro de las Personal Area Network, pero internamente la estructura de datos que tiene es la de Personal Area Network. Este es el protocolo y este es el protocolo que está basado en el 802.15.4. Entonces mantiene esta estructura, pero inclusive hay algunas de larga distancia. Y acá tienen más o menos, acá está Zigbee, acá está Bluetooth, como les dije, y después están las otras, acá está el WiMAX, Wi-Fi. Entonces aquí ven, eh, estas que están aquí pueden transmitir en wireless, pueden transmitir internet, pero estas que están acá, las de Zigbee, tienen menos capacidad para transmitir datos de imágenes y videos, por lo cual no es para eso, solamente está dado para redes sensores. Y como ven, es para PAM. Después están la de LAN, WAN y la de WAN también. Entonces, MAN y WAN. Entonces, tienen aquí más o menos el espectro de distancias que van ocupando. Y aquí la cantidad de datos que soportan. Bueno, entonces tiene una baja tasa de transmisión de datos. Entonces no pueden enviar videos ahí. Tiene un bajo consumo de energía y tiene componentes dispositivos muy pequeños. Pueden transmitir en la frecuencia que es el G de 2.4 de 800, 900 y 915 MHz. Entonces en esa frecuencia donde se transmite, por ejemplo, la red inalámbrica, se puede, básicamente, un teléfono inalámbrico se transmite en 2.4 o 900. Y en esas frecuencias de uso no comercial están funcionando estas redes. Bueno, entonces fue diseñado para control inalámbrico o redes sensores, especialmente para ello, o para pequeños sistemas de conectividad. Y lo que más se utiliza, como pueden ver aquí en las imágenes, para el tema de domótica. Fíjense aquí. Entonces, es una red mallada, por eso el nombre de Zigbee, como si fueran abejas. Tienen un montón de nodos que se interconectan, así como una red de internet, y básicamente les permite conectarse y cambiar de dirección. Y funciona para una red de sensores o aplicaciones de domótica, como pueden ver aquí en esta gráfica. Ahí tienen competidores también que están dentro de la misma tecnología, que se llaman Red Z-Wave, Smart Home Stanion y protocolos propietarios mallados. Hay algunos que tomaron el protocolo del Zigbee y lo cambiaron en algo. Entonces, al cambiarse en algo ya es un producto totalmente diferente. Entonces, son protocolos mallados propietarios de alguna empresa. Entonces, como el MyWi que yo les dije, entonces tomaron del Zigbee y le cambiaron algo. Inclusive hay una empresa que se llama Digi, y Digi básicamente produce un montón de emisores en la red Zigbee, pero también tiene un modo que se llama modo mallado, modo mesh, y básicamente están dentro de este grupo de propietarios mallados. ¿Okay? Cada fabricante a partir del Zigbee fue creando otros protocolos también. Bueno, y algunos fabricantes que fabrican Zigbee acá tienen entonces Helcom, Master. Este Digi es el que yo conozco y el que estaba probando. Después, como pueden ver aquí, hay otros. Bueno, y sirve para la interconexión de Home Area Network o redes de área personal o domótica, o como quieran llamar, la Internet de las cosas, que hoy en día se utilizan tanto.
Entonces se pueden utilizar este tipo. Entonces, Zigbee Han, que viene a hacer esto de Home Area Network, que son redes de las casas. Entonces, se pueden interconectar con sistemas domóticos o sistemas de Internet de las cosas. Y esta es la topología de esta red. Se puede conectar en estrella, en mesh, que es lo que le estuve diciendo, que es red mallada, y cluster tree, que es tipo árbol. Entonces, estrella, árbol y malla. Esos son los tres tipos. Y tienen un coordinador, que es este color que está aquí, color vino. Entonces, este es el que controla toda la red. Y después tienen este full function device, que es básicamente unos routers que controla ciertas secciones de la red. Y reduce function device, y estos son los sensores en sí. Estos de color verde son los sensores en sí. Entonces, de esta forma es la topología de estas redes. Y ahí ven más o menos los gráficos de cómo se conecta. Se puede conectar con Arduino o con otras placas. Y acá lo ven, esta es con shelf de Arduino. Acá hay un Arduino, un shelf que está encima del Arduino, y de encima de esa shelf se colocan estos módulos que se denomina XB o XB, y esos shells son los shells de XB. Y acá está la placa Arduino, y con esto ya tenemos nuestro modo de transmisiones por el protocolo Zigbee, y por eso le llaman XB, como ven aquí. Acá tienen varios tipos de antenas. Entonces aquí, esta es una antena, esta es otra antena, esta es otra antena, y este otro tipo de antena. Este que ven aquí es este que está acá, que tiene una pequeña extensión de cable. Pero la que tiene mayor distancia es esta que tienen acá en el gráfico, que dice RPSMA, ¿ok? Es esta que tiene aquí. Y esta, según su modelo, en la hoja de datos dice que puede alcanzar varios kilómetros. Yo probé, y básicamente 1 kilómetro es lo que me alcanza, aunque en su hoja de datos dice al aire libre que puede alcanzar más de más de 1 kilómetro, 5 kilómetros aproximadamente, o 4 otros. ¿Okay? Pero eso va a depender de muchas condiciones, y habría que probar si en realidad cumple lo que promete. Bueno, aquí se le puede aplicar en diferentes cosas. Aquí se le puede aplicar en una red de sensores. Acá entonces básicamente leen la información de radiofrecuencia y pueden aprender y apagar luces, como en este caso. Y el más recomendable es este modelo, que básicamente nos permiten transmitir en mayor distancia. Acá tienen algunas aplicaciones de Zigbee. Esto es un poco un mapa, porque en realidad todavía falta mucho por darle aplicabilidad. Entonces, hoy van a encontrar mucha domótica con Zigbee, inclusive algunos televisores inteligentes o algunos aires que se venden hoy en día. En realidad es una conversión dual entre Wi-Fi y Zigbee, y se autoconectan solo. Pero si nosotros vamos a hacer un proyecto como estos, nosotros tenemos que mapear la conexión de cada nodo de forma manual, pero los que se venden comercialmente se, se autorreconocen entre un nodo y otro, entonces forman una red mallada automática. Estas son algunas ideas que se pueden dar para poder utilizar Zigbee. Se lo puede colocar con un medidor de humo, por ejemplo, y colocar esta plaquita está acá, y cuando se activa una alarma, entonces se emite una señal a distancia hasta un centro de control, donde se puede apagar las luces, o por lo menos tocar la alarma, o venir a ver qué es lo que está pasando. Entonces se puede hacer. Y la solución del RN, que es el Roaming Network, que son estos chips que están aquí,
y que Microchip ha comprado. Y tiene dos modos, el ad hoc y el de infraestructura para el tema de las redes. Y estos se comunican en forma de Wi-Fi, como ven acá, en el protocolo 802.11. Son de Wi-Fi. Otra cosa interesante con respecto a estos módulos de Robin Network es que entran en el modo terminal y ahí pueden hacer todas las configuraciones y luego sale del modo terminal y funciona como Wi-Fi. Antes, ¿qué pasaba? Porque hay algunos modelos que salieron antes del Robin Network y básicamente se entraban en un lenguaje C, se colocaba todas las sentencias ahí donde había un stack TCP/IP, básicamente que cumple el 802.11. Entonces, había un programa en el lenguaje C, se codificaba eso, se compilaba eso, y para la mayoría de la gente, inclusive nosotros que estamos dentro de la de tecnología, básicamente tocar eso no es bastante simple, porque estamos hablando del mismo protocolo de comunicaciones, de la pila OSI, del estándar ISO. Entonces, es entrar en ese mismo protocolo en un lenguaje C, y ahí estaba su pila del protocolo. Y si yo quiero adaptar a lo que yo necesito, tengo que entrar por ahí. Entonces es bastante complejo hacer eso. Entonces, eh, los primeros que incluyeron ese sistema de entrar en, en el modo de tipo comando de terminal fueron los Bluetooth. Los Bluetooth. Entonces, cuando ustedes agarran y quieren configurar con Arduino Bluetooth o para un microcontrolador, básicamente van a entrar en el modo comando y van a darle un nombre si quieren, o van a configurar algunos modos. Y de ahí surgió la idea de adaptarles a los Wi-Fi también ese modo comando para entrar directamente ahí y no tener que compilar todo y hacer toda una revolución a nivel de código. Entonces, Robin Network es la empresa que hizo eso, y Microchip compra Robin Network y lo implementa en esos chips de Wi-Fi. Bueno, y hasta ahí llegamos con con eso. Y hay diferentes eh, denominaciones que le llaman RN1723, y, y acá tienen estos módulos que eran los más antiguos, que yo les dije que básicamente aquí se le carga el stack en lenguaje C, el stack TCP/IP, y estos son los más modernos que hoy en día tenemos. Algo simpático que me tocó pasar cuando me había ido en Argentina, básicamente nos dieron estos módulos de RN para poder probar. Entonces teníamos nuestras notebooks y nos dieron un programa de terminal, y mediante ese programa de terminal introducíamos al USB de la computadora y configurábamos ahí el módulo de Robin Network. Pero a mí me parecía conocido porque antes de que Microchip haya comprado eso, otras empresas estaban vendiendo los módulos ya Wi-Fi, que estaban usando el de Robin Network. Entonces, de hecho, en la charla y en la práctica fue un poco complicado por el tiempo, porque éramos muchos los que teníamos que practicar, entonces no nos podían dar mucha atención, pero la idea en sí era de poder entrar en su modo de configuración y poder entrar en el modo comando. Pero lo que quería contar es que acá desde Paraguay, eh, 6 meses o un año anterior a eso, un vendedor de componentes que traía de Estados Unidos ya me había vendido los módulos de Wi-Fi de Robin Network, pero yo no sabía porque a veces no tenía tiempo para poder probar esos módulos. Solamente una vez llegué a bajar el tutorial y tratar de ver. Entonces, muchos de la, vamos a decirle que básicamente el 80 al 90%
de la forma de trabajar, inclusive las configuraciones quedaron casi intactas. Solamente un 10% es lo que variaron aquí. Entonces, después traté de probar y traté de entrar. Ya cuando, después de un año después de asistir a esta charla, y más o menos podía entrar, pero tenía ciertos problemas. No sé, no se funcionaba bien el módulo o no estaba configurando correctamente. Ese módulo que tenía, que no era el de Microchip, pero tenía el protocolo de Robin Network dentro de ese. Entonces, para decirles que esa es la forma que hoy en día se configuran esto. Bueno, entonces hasta aquí la presentación. Mucha suerte con el examen. Entonces, les dejo los materiales para que puedan leer. Después puedan realizar sus trabajos prácticos, los que les faltan. Y con eso poder realizar todas las tareas que necesitan hacer. Y se agregan al WhatsApp para poder ir viendo fechas para poder hacer nuestra práctica. Ok. Entonces les dejo, cualquier cosa me pueden avisar al WhatsApp o en la plataforma. Muchas gracias.